Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Yo quiero hablar un poco de muchas veces las circunstancias que nos toca vivir. Abra su Biblia en el Nuevo Testamento, primera epístola universal del San Pedro Apóstol, ¿sí? Es decir, primera de Pedro, como lo decimos comúnmente nosotros. Bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, que sois guardados. ¿Por qué? ¿Cómo somos guardados nosotros? Dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice la palabra? Contentado, alegre, mimado, dice la palabra. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¡Wow! ¿Qué dice? Afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Vuestra fe, mucha más que preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice la palabra al comienzo que Él nos hizo ¿qué? Dice la palabra allí que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermano, antes estábamos nosotros muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos vuelve a hacer renacer, vuelve a hacer regenera nuestras vidas, nuestra manera de vivir anterior. Dios lo hace algo nuevo, ¿verdad? Dios transforma, Jesucristo transforma nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar. De allí comienza la vida cristiana. El Señor comienza en nosotros a hacer un cambio vital en nuestras vidas. Y dentro de esos cambios vitales en nuestras vidas, nosotros vamos a tener que pasar por diversas pruebas para ser probada tu fe y la mía. Y muchas veces no nos gusta pasar por una circunstancia de aflicción, ¿verdad? Nadie quiere vivir afligido en esta vida, ni nadie quiere pasar por una prueba. Pero yo quiero decirle, aún en el colegio, ¿cómo hacíamos para pasar de grado en primaria? Una prueba. Vamos a ver qué hay en la vida de ese alumno. En el secundario, hermano, teníamos pruebas que pasar. Aun cuando usted hoy tiene que pasar o ir a un trabajo, usted tiene que pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas de pruebas. Tal vez algunos lo ponen 3 meses de prueba para ver qué hay en usted, para ver qué capacidad tiene la persona para poder cumplir la labor que la empresa está requiriendo. En nuestra vida, hermanos, constantemente es una vida de prueba. Constantemente usted y yo estamos siendo probados en distintas áreas de nuestras vidas. Aún en el matrimonio estamos siendo probados como esposo o como esposa, como padres, cómo estamos viviendo en nuestra relación con nuestros hijos. Constantemente estamos viviendo una vida de prueba. Pero aquí dice que el Señor va a permitir que muchas veces tengamos aflicción en nuestras vidas, momentos difíciles, circunstancias en donde muchas veces no nos va a gustar estar, pero Él va
va a permitir que usted y yo pasemos momentos de dificultad, circunstancias, momentos donde hay tristeza en nuestras vidas para probarte, para probar tu fe, para probar realmente en dónde está cimentado nuestra fe, dónde está cimentado, en dónde está nuestra confianza, si realmente nuestra confianza está en Jesucristo o está nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra capacidad, en todo lo que nosotros podemos lograr. Pero aquí el Señor dice que vamos a pasar un momento de dificultad, de prueba. Y dice la palabra, hermano, para una herencia incorruptible. ¿Por qué Dios quiere que usted y yo pasemos una prueba? Hay algo, hay una herencia incorruptible, algo que el Señor nos tiene preparado, que es su misma presencia, la presencia en donde nosotros vamos a convivir con el Señor eternamente en el cielo. ¿Cuántos quieren vivir en la eternidad con Cristo? Porque hay otra eternidad sin Cristo. Hay dos. Y muchas veces, hermanos, se nos presenta solamente la eternidad con Cristo y todos queremos estar, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias nos enseña que hay una eternidad sin Cristo, que es el mismo infierno. En donde muchas veces, hermanos, nosotros nos damos por allí permisos para cometer algún acto desagradable delante del Señor. Pero bueno, ese es otro tema. Nosotros debemos cuidarnos para poder estar delante de la presencia del Señor. Y sigue diciendo la palabra. ¿Me va entendiendo? ¿Amén? Sí, me va entendiendo el mensaje. Y sigue diciendo la palabra. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para usted. Para usted, para mí. Dios nos hizo renacer porque Él quiere que usted y yo podamos estar en su presencia, podamos gozarnos con Él eternamente. Muchas veces, iglesia, vamos a pasar momentos de dificultad tremendo, pero el Señor quiere probar tu fe, quiere probar mi fe. Dice que sois guardados, y quiero frenarme allí, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yo quiero decirte, hermano, que mientras usted está pasando un momento de dificultad, de aflicción, dice que el poder de Dios va a estar allí con usted. Aunque usted por allí no pueda percibir, aunque usted esté mirando mal la aflicción, la prueba o la circunstancia que está viviendo, el poder de Dios dice que va a estar guardándote. El poder de Dios estará allí en tu vida y en la mía. La presencia misma del Señor va a estar activada en tu corazón. Aunque usted por allí, hermano, no pueda percibir esa presencia, Él está en medio de tu prueba. En medio de tu aflicción, la presencia misma de Dios está allí. Ay, pastor, pero no sabe lo que estaba ministrando una familia en esta semana. Y me decían, estuve 4 horas y media atendiendo, hermano. Decía, cuando miré el reloj, se me fue la hora. Y por allí no es conveniente estar atendiendo una familia 4 horas y media. No es conveniente, mucho tiempo, ¿verdad? Pero comencé a escucharlos, comencé a escuchar sus necesidades y lo que ellos han vivido es cosa tremendo lo que ellos han vivido. Comenzaron a congregar en una iglesia y comenzaron a servir y ellos, hermanos, no pudieron resistir las pruebas que se les presentó. Y eso produjo en ellos un quiebre no solo en su vida espiritual, sino también en su matrimonio, porque ellos no pudieron resistir. Y decía, pastor, nosotros nos pusimos a servir al Señor y desde el mismo día que hemos decidido servir al Señor comenzamos a recibir. Yo me quedé sin trabajo, automáticamente me quedé sin trabajo. Comenzamos entonces a ver, justo en medio de la pandemia, y comenzamos a ver la manera de poder obtener ingresos, porque no, encima que me despidieron de mi trabajo, no me dieron nada de dinero, nada, no recibí nada. Entonces no sabíamos qué hacer, entramos en un momento de desesperación y lo primero que hicimos es olvidarnos de Dios. Nos olvidamos de a quién estábamos sirviendo, nos olvidamos de la presencia de Dios y eso hoy nos trae un peso en nuestras vidas.
Y para colmo me decía, salimos, entonces ideamos una forma de poder subsistir y cuando salíamos a trabajar tuve un accidente, me chocaron, se me rompió, toda esta parte se le rompió. Imagínense la situación, imagínense la vida de esta familia que estaban allí. ¿Y ellos estaban haciendo algo malo, hermanos? ¿Estaban haciendo algo malo? No, ellos estaban sirviendo al Dios de poder, a ese Dios, hermano, que puede hacer grandes milagros extraordinarios, manifestaciones en nuestras vidas. Pero ellos, hermano, en medio de sus pruebas, dejaron de mirar a Jesucristo, dejaron de mirar al Señor. Permitieron, hermano, que la dificultad y la prueba que estaban viviendo tenga más peso y autoridad que el poder de Dios. Y allí estaba el error. Allí estaba, ellos no pudieron resistir esa prueba que les tocó vivir. Pero, hermanos, yo les decía, el Señor ya nos dejó establecido en su palabra. Él nos advirtió de que vamos a pasar momentos de aflicción. Pero también el Señor, como hemos leído este versículo 5, dice que la presencia y el poder de Dios va a estar allí con usted y conmigo. La presencia del Señor jamás nos va a dejar. En iglesias están viviendo momentos de dificultad. No mire más tu prueba, no mire más el dolor tal vez que estás sufriendo. Mira el poder del Señor. Espera en Dios, porque la prueba va a ser por un momento, dice, por un tiempito. Vas a pasar por el horno de fuego para poder probar la fe que hay en tu corazón. Si realmente amas a Dios como realmente dices amar. Es necesario pasar por prueba. Es necesario pasar, hermano. Y debemos cómo estar pasando esa prueba. ¿Triste? ¿Angustiado? Y eso depende de tu medida de fe. ¿Y sabe de qué más? De tu lectura en la palabra, de tu intimidad con el Señor. De cómo estoy yo con el Señor, cuál es mi relación con Él. Porque si yo vengo a Cristo, no tengo lectura, no tengo oración, no tengo intimidad y estoy en un momento de dificultad, ¿qué voy a mirar más? La dificultad. Me va a costar leer la palabra aún más. Pero cuando uno está en Cristo y comienza a leer la palabra y comienza a tener una intimidad con el Padre, uno puede gozarse en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, uno puede tener gozo, puede adorar. Anoche les predicaba a la iglesia cuando el apóstol Pablo se iba hacia un lugar y dice que se le apareció el varón macedonio, ¿se acuerdan? Y dice que ese varón le cambió el rumbo, sí, cambió todo el camino y el proyecto del apóstol Pablo y le envió a otro lugar. Y en ese lugar dice que él comenzó a predicar la palabra. De allí dice que había una divina que comenzó a perseguir al apóstol Pablo y le importunaba, dice la palabra, y decía, aquí está el varón de Dios. Y esto dice que lo hacía por muchos días. Por muchos días lo hacía, hasta que Pablo un día se hartó, se dio vuelta y reprendió al espíritu. ¿Y qué pasó? El demonio dejó a esa mujer, el hombre, sí, para el cual trabajaba, dice la palabra, esta mujer dice que se enojó y mandó a azotar al apóstol Pablo y lo encarceló. Y fue llevado en la cárcel, en el lugar más profundo, dice la palabra. Bien adentro, en la oscuridad. Recuerde que Pablo fue azotado en ese momento, su espalda, ¿cómo estaba? Su espalda estaba, hermano, abierta a causa de los látigos que abrieron sus espaldas. Y él estaba con Sila allí, y ellos estaban contra la pared, allí, sus manos atadas, sus pies con el cepo, pero dice que ellos comenzaron ¿a qué? ¿A qué? A orar, dice primero la palabra. Comenzaron a orar, a tener una intimidad con el Padre. Y ese es el producto, hermano, de su oración. Ellos comenzaron a sentir la presencia del Señor en ese lugar y comenzaron a cantar himnos delante de la presencia del Señor en medio de su dificultad, en medio de su circunstancia. Ellos comenzaron a adorar al Padre y dice que
la presencia del Señor descendió en ese lugar. El poder que hemos visto, ese poder de Dios que va a estar en tu vida y en la mía, y que está en este momento y va a estar siempre, comenzó a manifestarse en gran manera y con gran poder. Y las puertas de las cárceles, ¿qué pasó? Se abrieron. Se abrieron las puertas de esas cárceles, el cepo, hermano, las cadenas que sujetaban los pies de Pablo y de Silas, reventaron, se cortaron y ellos pudieron salir de ese lugar. Y lo primero que hicieron ellos, ¿qué fue? Al salir. ¿Conocen la historia o no? ¿Y qué pasó? Cuando ellos ni salieron de ese lugar, ¿qué pasó? Sí, y después. Ahí está, hermano. Hay propósito en nuestra aflicción de parte de Dios. Si Pablo no obedecía a ese varón y no iba a ese lugar, ¿qué pasaba con el carcelero? No tenía un encuentro con Jesús. Allí predicó, dice que el carcelero percibió el poder de Dios que se manifestó, porque dice la palabra que todos los presos oían cuando Pablo y Silas cantaban al Señor. La Biblia lo dice. Y el carcelero estaba allí escuchando, y él vio, hermano, que el resultado de la oración y los cánticos de esos dos presos que estaban allí injustamente, ese fue el producto de que las puertas se abrieran, el cepo se cortara, se rompan las cadenas. Y dice que él buscó matarse, pero él, aquí estamos, no te hagas daño. Y dice que ellos aceptaron a Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, versículo 6, en cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligido en una prueba, dice, en una sola, dice la palabra en una allí. A ver dónde estoy. Si es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas. No es que solamente va a venir una sola prueba en un mes, tal vez pueda haber 2, 3. Tal vez en un año tenga 5, no lo sé. Esto está en la voluntad del Señor para tu vida y en la mía. Ahora, ¿estamos pasando algunas pruebas, hermano? Vuelvo a preguntar, no me contestes, yo miro por ahí nomás y en los ojos. Algunos tal vez hoy no estás viviendo una circunstancia, pero tal vez mañana los puedas estar viviendo. Y el Señor ya te habló. Hoy es ¿cuánto? Hoy es 4 de octubre del año 2020, siendo las... ¡Wow! ¿Esa hora ya? ¿Está bien ese reloj? No. 11 menos 5 te está diciendo que yo voy a probar tu fe. Yo voy a probar tu fe. Pero déjame decirte que nuestra reacción debe ser adorar al Señor y cantarle. Adorar al Señor y cantar, orar y cantarle a Él. Orar y cantarle a Él. Yo creo que pongamos en Timoteo, que te había dado Belia. Vamos a leer la palabra allí en Timoteo. Tengo anotado aquí. Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4. Abran su Biblia o si quieren allí, 2 Timoteo. Quiero compartir algo que vivió también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre, hermano, que vivió circunstancias muy difíciles en su vida ministerial. Y mire la condición en la que se encontraba el apóstol Pablo. En 2 Timoteo les leo para ganar tiempo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice así: y en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon en lo que no les sea tomado en cuenta. Hermano, dice que en su defensa ninguno estuvo a mi lado. Muchas veces, hermanos, nos vamos a sentir como el apóstol Pablo en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia. Vamos a sentir, todos pareciera que nos abandonan, nadie se acuerda de mí.
Nadie, pareciera que ni mi esposo, ni mi esposa, ni mi amigo, ni mi mejor amigo, ni mi pastor se está acordando de mí en este momento. Aún ese pastor es malo, no se acuerda de sus miembros, de sus ovejitas. Yo quiero decirte que el trato es de Dios contigo. Hay un trato de Dios que va directo a tu corazón. El trato de Dios contigo para poder superar las pruebas va a ser entre Dios y usted. O conmigo, muchas veces. Dice la palabra, el versículo 17, pero el Señor dice, ¿estuvo a qué? ¿Qué dice el apóstol? Pero el Señor estuvo aquí dice, a mi lado, y me dio ¿qué? Fuerza, ¿para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. ¿Quién estuvo con él? Él dice, me han dejado, solamente Lucas se quedó conmigo, dice él en los versículos anteriores. Todos me han dejado, todos me han abandonado. Él estaba a punto de partir, a punto de ser hermano asesinado. El apóstol Pablo estaba ya al final de su ministerio. Es como que quedó solo, pero él dice en su allí, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. El Señor está a tu lado, iglesia, y Él es que te va a dar fuerza. Es necesario mantenernos firmes en nuestra convicción, firme, creyendo en el Señor, en nuestras circunstancias. Debemos poner, hermano, nuestra confianza en el Señor, puesta la mirada ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Si está pasando un momento de dificultad, pon tu mirada en Jesucristo. Solamente en Él va a haber el socorro de este tiempo. Y Él va, iglesia, a darte la fuerza que usted está necesitando, que yo estoy necesitando para poder resistir el momento de aflicción. Y dice la palabra allí en el versículo siguiente, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Aleluya, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Él tenía su mirada, el apóstol Pablo, en el cielo. Hermano, él pasó dificultades tremendas, pero él nunca sacó su mirada de nuestro Señor Jesús. Él sabía cuál era su fin, pero dice que él supo pasar estas circunstancias para que la palabra del Señor sea predicada, para que la palabra del Señor se pueda extender en distintos lugares. ¿Lo cumplió? Pues claro que lo cumplió. ¿Sufrió? Pues claro que sufrió, pero el Señor estuvo con él, así como está con usted y está conmigo. Y ahí yo quiero, casi como para terminar, sé que hay todavía un tiempo, contar la historia también de unos jóvenes. Aquí hay algunos jóvenes que también tuvieron una convicción firme en su corazón de poder resistir las acechanzas del diablo y poder ellos tener y demostrar que realmente amaban a Dios. Amaban a Dios y que nada iba, todo lo que venía en contra de su vida, todo lo que el diablo le ofrecía, todo lo que le querían obligar a hacer, ellos se mantuvieron firmes en su fe y en el amor de Jesucristo, aunque tuvieron que pasar por el fuego. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Biblia. Y Abednego, Daniel capítulo 3, Belia. Vamos a leer, vayamos a la palabra del Señor. Nuevamente. Ellos pasaron una prueba de fuego en carne propia, en carne viva, como decimos nosotros por allí, la vida de estos jóvenes. Ellos amaban al Señor y estaban dispuestos a poder morir por causa del Señor, para no ser movidos de su convicción, de su fe en Dios. Daniel capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra: y Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí que dice nuestro Dios que a quien servimos puede que librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado.
Ellos estaban, hermanos, seguros de que Dios lo iba a librar de ese momento. ¿Qué estaba siendo probado allí en la vida de estos jóvenes? Su fe en Dios. Si realmente ellos tenían un corazón que era solamente para agradarle al Señor o agradar a los hombres. Muchos se postraron, pero ellos permanecieron firmes. Y eso produjo en los hombres que estaban allí un gran enojo, y el chismoso fue y le contó a Nabucodonosor y le dice: mira allí, oh rey, hay unos jóvenes que están allí causando un gran alboroto. Ellos no se quieren postrar a la estatua que has levantado, ellos no quieren adorar. Y cuenta la historia, lo que hemos leído esta parte, que el rey los manda a llamar y ellos se mantuvieron firmes en su convicción de amar a Dios. Y le dice: si ustedes no se postran, serán pasados por el horno de fuego, no importa. Pero yo no voy a adorar a otro Dios que no sea mi Dios. Iglesia, adoremos a Dios. Ellos, hermanos, tal vez tenían el horno a sus espaldas, tal vez lo tenían a un costado, tal vez el horno de fuego estaba ardiendo frente a ellos, pero ellos se mantuvieron firmes en su convicción de servir a ese Dios vivo. Ahora, ¿qué haríamos nosotros delante de una situación semejante a ellos? ¿Será que cuando si viniera alguien aquí entraran con una ametralladora AK-47 o AK-47 y nos comienza a amenazar que aquel que niega a Jesucristo pueden salir de aquí, pero aquel que no niegue no va a salir nunca? ¿Qué pasa? Si comienzan a ponernos entre la espada y la pared, allí veremos realmente quién de nosotros puede permanecer con una fe. Es una prueba. Ay, pastor, pero esa prueba está lejos. No puede pasar. Yo estoy viviendo una circunstancia de enfermedad, pastor. ¿Qué tiene que ver? Hay momentos de prueba en nuestras vidas. Yo quiero decirte que si estás pasando un momento de dificultad en tu salud, ora a Dios. No te enojes, no te quejes. Ora a Dios. Ora al Señor. El apóstol Pablo tenía herida, Silas tenían herida en su espalda y ellos cantaron a Dios. Y Pedro estaba hablando a la iglesia que estaba pasando también un tiempo de persecución, para que la iglesia se pueda mantener firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, me estoy a punto de separarme. Pastor, mis padres no me quieren ni ver. Pastor, hermano, he atendido mucho estas cuestiones. Muchos. Yo quiero decirle hoy que si tal vez usted está pasando en un momento de dificultad, tal vez has perdido tu trabajo, no te quejes a Dios. Sino ve, ora al Señor, pídele al Señor y Él va a darte la fuerza suficiente para poder resistir y para que puedas salir victorioso de esa prueba. Amén. Amén. Y dice aquí, vamos a avanzar, Daniel capítulo 3. Dice que el versículo 22 dice: como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho más, la llama del fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Cedrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Cedrac, Mesac y Abednego, cayeron adentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién puede caminar en medio de un fuego como ese? Esto es real, iglesia, no es algo. ¿Usted puede entender o no? ¿Usted puede entender?
¿Quién tiene un horno de barro, así como se dice? ¿Quién vio cocinarse un horno de barro? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien? Está cerca para poner el chorizo, el asado, con el pollito, el cerdito. ¿Qué pasa? Él no te puede acercar demasiado. ¿Por qué? Porque uno ya siente el calor del fuego, ¿verdad? Y si te acercas mucho, seguro que te quedas sin cejas, sin pestañas. Esta parte se te quema, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que a estos jóvenes ni aún el cabello se le había quemado, ni la ropa tenía olor a humo. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba guardando. Dios estaba respaldando la presencia y el poder de Dios. Estaba actuando en la vida de esos jóvenes en medio de su prueba de fe a Dios. La presencia y el poder de Dios estaba actuando allí en la vida de estos hombres. Y lo mismo Dios puede hacer en tu vida, iglesia, y en la mía. La presencia de Dios está activa aún, continúa activa, porque Él quiere que usted y yo podamos vivir en su presencia, llenos de victoria. Hermano, no decaigamos en medio de la prueba, aferrémonos más a Dios. Vamos a tener, la Biblia te dice que vamos a tener, pero también, hermano, la Biblia nos dice que en medio de la prueba debemos orar y confiar en Él, porque la promesa está de que Él está en medio de tu prueba, de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de tus llantos. Por las noches tal vez no podés dormir, pero sepa usted, amigo, hermanos, que me están viendo, que me están escuchando, que Dios está contigo. Es una promesa de Dios. Es la promesa que Dios tiene para con sus hijos. Él va a estar contigo y Él te va a dar la fuerza suficiente para poder resistir cada prueba. Y estos jóvenes varones que estaban allí pasando por ese horno de fuego, dice que, mire lo que fue, porque la actitud que tenía el rey fue cambiado. Y dice que antes de adorar a esa estatua comenzaron a adorar ¿a quién? Al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, ese es el poder de Dios, ese es el amor de Dios. Y dice aquí Pedro, volvemos a Pedro, dice versículo 7, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Me da un minutito más, hermano? Sí, ya nos vamos a la casa. Para que, dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más que preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, habla del oro, se prueba con fuego, sea hallado ¿qué dice? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. El fin de todo, hermano, que usted y yo seamos salvos. No es que Dios te envía la prueba porque no te quiere. Dios te ama. Dios nos ama. Pero es necesario pasar por diversas pruebas para probar nuestra fe. Ahora la pregunta final es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu fe? En este momento de dificultad, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Está puesta en Jesús? Y si estás pasando una prueba, una dificultad, tal vez en tu familia, ¿estás mirando más tu dificultad? ¿Tu mirada se desvió de la presencia de nuestro Dios? Tal vez tu enojo, antes de acercarte más a Dios y ir a tu habitación y orar, te estás enojando y estás yendo por otro camino, donde yo quiero decirte que jamás podrás salir si tú eliges ese camino incorrecto. Sepa usted que usted y yo vamos a pasar momentos de prueba en nuestra vida cristiana. ¿Te guste o no? ¿A quién le gusta pasar por prueba? Les vuelvo a preguntar, ¿a quién le gusta pasar por prueba? ¿Por aflicción? ¿Y gozo? Amén.
Hermano, la Biblia me está diciendo a mí que en medio de aflicción yo voy a poder tener gozo. Ahí está. En medio de mi aflicción, cuando yo pongo mi confianza en el Señor, voy a tener gozo. Ay, no, pastor, ¿cómo se hace? Ve a la presencia de Dios y vas a tener paz, gozo y un bálsamo va a estar sobre tu vida. Me encanta cuando salieron los discípulos, hermano, Jesús les dice, ve, vayan del otro lado, yo ya voy con ustedes. Dice que ellos estaban yendo, esa era la otra. Estaban yendo en una barca, dice que en medio de la barca, dice que Jesucristo estaba durmiendo. Y los discípulos dice que iban conduciendo el vehículo, la barca. ¿Y qué pasó? Se levantó una gran prueba, una gran tormenta en medio. ¿Y qué hacían los discípulos? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción ahí? Me encanta, hermano. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Tuvieron? Ahora, pregunto, ¿tuvieron fe? Jesucristo le dijo, ¿por qué os amedrentáis? Dice que Jesucristo, ¿cómo estaba? Lleno de paz, descansando en medio de la tormenta. Es así que Dios quiere que nosotros estemos, en medio de dificultad, en medio de tormenta, podamos poner nuestra confianza en Él. Y usted va a poder dormir seguro y tranquilo por las noches, como lo hizo Jesús, en medio del mar, en medio de una tormenta. Qué tremendo que es Dios, qué tremendo. Hermano, pongamos nuestra confianza en Él. Cimentemos nuestra fe en Jesucristo. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y Él te va a dar la salida, te va a dar la fuerza y te va a dar la fe suficiente para poder resistir. Amén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.